como función del tiempo, ¿sí? Para este caso. Uno puede usar muchos sistemas de coordenadas, pero tiene que usar, como les dije antes, tiene que seleccionar el sistema de coordenadas tal que me simplifique las cuentas. Entonces, para simplificar las cuentas, tiene que simplificar la ecuación de la trayectoria. Y para eso vamos a usar un sistema de coordenadas fijo al centro. Si es fijo al centro, llamo X e Y, es cartesiano, Z está afuera, siguiendo la regla de mano derecha, está apuntando hacia ustedes. La ecuación de la trayectoria es esta. Esta es la ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio del círculo, z igual a 0 es el plano que contiene la trayectoria. Con esta expresión de este sistema de coordenadas cartesiano, nosotros vamos a poder escribir esto relativamente simple. La posición, si considero un punto cualquiera, acá, ¿sí? La partícula está en este punto, el vector posición tiene origen en O, termina en el lugar de la partícula, se lo puedo escribir en función de las tres componentes del vector, X, Y y Z, como una combinación lineal. En este caso, si esto es R, puedo usar trigonometría. La componente X es R por el coseno de tita, la componente Y es R por el seno de tita, ¿sí? Y Z va a valer 0. Es decir, que el componente del vector oposición lo puedo escribir de esta manera, la componente Z vale 0, R coseno de tita más R seno de tita, dirección J. Vean que son dos vectores perpendiculares. Vean una cosa que es importante, el módulo de R, ¿sí?, es el radio de vector, tantos metros. Y la dirección de R va a estar dada por el ángulo que forman por la función coseno y seno, donde tita es el ángulo que forman con el eje X. Esta es la dirección del vector que justamente se corresponde a este versor. Versor R. Bien, esa es la posición. La velocidad la calculo derivando el vector posición. Si derivo el vector posición, la componente X y la velocidad va a ser la derivada de la componente X, que será R por el coseno de tita, ¿sí? La derivada respecto del tiempo, R, la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí?, por la derivada de tita respecto de t, o sea que tuve que usar la regla de la cadena, porque no sé cuánto vale de tita de t. Lo mismo para la componente y. La componente y era r por el seno de tita, ¿sí?, cuando derivo respecto al tiempo, me queda r, por la derivada del seno es el coseno, ¿sí?, por la derivada del argumento respecto al tiempo. En definitiva, el vector velocidad me queda de esta forma. Vector velocidad tiene un módulo, ¿sí?, que está dado por r por la derivada de tita respecto de t. ¿Sí? Donde, como esto tiene que ser positivo, esto es el valor del módulo, ¿sí?, pero lo quise poner así para ser más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de tita de t, perdón, esta es la dirección, menos seno de tita en la dirección y, más coseno en la dirección j. Entonces, esta es la dirección b, es esta, ¿sí? Esta es la dirección B. El sentido que está dado, ¿sí?, va a apuntar el vector velocidad en esta dirección si la derivada es positiva, o va a apuntar en esta dirección si la derivada es negativa. Entonces, vean que el vector velocidad y el vector posición son perpendiculares. De hecho, pueden agarrar esta dirección, multiplíquenla escalarmente con el vector posición, con la dirección del vector posición, y van a ver que da 0. Eso significa que son perpendiculares entre sí. Obviamente, la velocidad tenía que dar tangente a la trayectoria, por supuesto, ¿sí? ¿Está? Y el vector de posición es normal a la trayectoria, porque es un movimiento circular. Bien, ¿y ahora cómo calculo la aceleración? Y a partir del vector velocidad, ¿sí? La aceleración uso la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y entonces, y me queda esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad tenía esto, que depende de que es un ángulo tita respecto a que es una función del tiempo, y esto es una función del tiempo,
¿sí? Así que cuando derive me van a quedar dos términos por cada componente. La componente X me va a quedar la derivada segunda con el seno, ¿sí? O la derivada de θ respecto de t por la derivada del seno, ¿sí? Y me queda esto. O sea que esto es bastante, la componente X de la aceleración es un poquito complicada, tiene dos términos. La componente Y de la aceleración también tiene los mismos dos términos, ¿sí? Háganlo para poder hacer bien la cuenta y conocer. Lo que es interesante es cuando queremos escribir la aceleración, es todo esto. Sí, es muy largo para aprendérselo. Pero vean, si en vez de usar la dirección Y y J, o sea, la dirección X y la dirección Y, uso la dirección del vector posición y la dirección del vector velocidad, esta expresión me queda muy simple. Vean que acá me queda derivada segunda de θ respecto de t dos veces, derivada segunda de θ respecto de t dos veces. Si yo saco esto, me queda menos seno en la dirección y, más coseno en la dirección j, que es justamente el vector del versor velocidad. Entonces, yo puedo escribir esto en función de la dirección del vector velocidad y la dirección del vector posición. Y queda una cosa muy, muy simple. Vean qué fácil que es, ¿sí? Un término que me va a quedar en la dirección del vector velocidad, que va a ser la derivada segunda dita respecto de t dos veces, queda como una cosa complicada. Y este vector, ¿sí? Que queda en la dirección del vector posición con el signo cambiado, o sea, apunta hacia adentro, ¿sí? Del círculo. Vamos a escribirlo así. Acá lo escribí. A esto se lo llama, lo escribí como A sub t, es este vector, ¿sí? Esto es R por la derivada segunda de θ respecto a t dos veces por B, y lo escribí para la situación en la cual la derivada segunda es positiva. Esto es tangente, ¿sí? A la trayectoria y tangente a la trayectoria, y este, que es el normal, lo que llamamos normal, es paralelo al vector posición, antiparalelo al vector posición, apunta hacia el centro. ¿Por qué sé que apunta hacia el centro? Porque vean, esta derivada segunda, esta derivada de θ respecto a t al cuadrado es positiva, este r es positivo. Así que esto apunta siempre en la dirección menos r versor, ¿sí? O sea, apunta hacia el centro del círculo. Mientras que este es tangente, ¿sí? Y apunta para allá simplemente porque asumí esto. La aceleración total va a ser la suma de este vector y este vector. Cuando yo lo sumo por la regla del paralelogramo, me da, creo que lo hice bien, me da acá, que se representa esta suma. Bien, ok. Estas serían las expresiones de la posición, la velocidad y la aceleración. Pero ¿saben qué? A mí no me gusta derivar mucho. Trato de hacer la menor cantidad de cuentas posible. Entonces hay otra forma de poder trabajar con movimientos circulares, ¿sí? Siempre, digamos, y simplificar para evitar hacer estas cuentas, ¿sí? Que es trabajar con otros conceptos, un concepto de velocidad angular y aceleración angular. Bien, para eso pensemos que la partícula, esto miremoslo, el movimiento en tres dimensiones para poder entenderlo. Esta es la dirección X, esta es la dirección Y, esta es la dirección Z. ¿Sí? Vean que la partícula, ¿sí? Cuando se mueve en la trayectoria, la posición está definida por este ángulo θ. Esto se puede pensar como una rotación, ¿sí? Alrededor del eje Z. Una rotación, ¿sí? Y la velocidad con que está rotando la puedo definir como un vector en dirección Z, que es simplemente la derivada de θ respecto de t. Esto es la velocidad con que está cambiando este ángulo en la dirección K. ¿Sí? Como una rotación alrededor del Z. Pongan el pulgar, ¿sí? Frente a la pantalla, ¿sí? Pónganlo en la dirección Z y vean que los 4 dedos le indica la dirección en la cual se está incrementando el ángulo θ. Es por eso que la velocidad angular tiene esta forma de trabajo. Ahora, cuando la velocidad angular puede cambiar en el tiempo, si yo derivo la velocidad angular respecto del tiempo, vean que este versor, ¿se acuerdan que es un versor fijo? Nunca cambia porque es el del sistema de coordenadas cartesiano. Entonces la derivada de esto respecto a θ va a ser la derivada segunda de θ respecto de t dos veces por k.
Esto es lo que llamamos, ¿sí? La derivada segunda de θ respecto de t dos veces en la dirección k, es lo que llamamos aceleración angular, que también es un vector en la dirección z. Bien, ahora, si usamos la velocidad angular para poder escribir eh, la velocidad, sí, yo lo llamé gamma porque siempre lo llamo gamma, ¿sí? Pero esto lo tomé de alguien que lo llamaba alfa, ¿sí? Así que esto es gamma. Gracias. Eh, bien, para poder calcular, vean que esto es un vector en la dirección z. R es un vector, ¿sí? En esta dirección, y la velocidad es tangente. Observen que el vector velocidad angular, el vector posición tienen 90 grados. ¿Sí? Y el vector velocidad y la velocidad angular también tienen 90 grados. O sea, los tres son ortogonales entre sí. La posición, la velocidad angular y el vector velocidad lineal. ¿Sí? El vector velocidad. Entonces, es muy fácil, se puede encontrar una relación entre los tres. Uno puede, ¿por qué? Porque vean que el módulo de la velocidad, vamos a ver acá, el módulo de velocidad está escrita, vean que este R es justamente el módulo del vector posición. Y este de θ de t es el módulo del vector velocidad angular. Entonces, vean que acá tenemos tres vectores, el vector posición, el vector posición, el vector velocidad y el vector velocidad angular, son tres vectores perpendiculares entre sí. Y uno está dado por, el módulo de uno está dado por el producto de los módulos de los otros dos. Así que podemos usar el producto vectorial para poder calcular, ¿sí?, la velocidad de la partícula en un movimiento circular. Simplemente tenemos que hacer el producto, ¿sí?, de la velocidad angular con el vector posición. Vean que este resultado, ¿sí?, se corresponde. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos dar cuenta? Ponemos el pulgar en la dirección Z, ¿sí?, el índice en la dirección R y nos da, ¿sí?, la velocidad perpendicular a los otros dos vectores, ¿sí?, en la dirección creciente, ¿sí?, donde tiene que ir. Porque de θ de t, como si pusimos el pulgar para arriba, es positiva. Entonces, esta relación nos permite calcular, sin hacer ninguna derivada, ¿sí?, nos permite a partir del vector posición calcular la velocidad de la partícula. Ahora, si quiero calcular la aceleración, derivo esto respecto al tiempo. Derivo la velocidad respecto al tiempo, es la aceleración, es la derivada de esto, por esto sin derivar, la derivada de esto es la velocidad angular, la aceleración angular, más omega por la derivada de r respecto de t, que es b, ¿sí? Así que me queda omega por r. Vean que de esta expresión a esta expresión hay que derivar, pero trabajar en forma simbólica. Esto es muy fácil, son los dos términos que teníamos antes. A ver, son los dos términos que teníamos antes. Perdón, vuelvo atrás. ¿Sí? Este gamma por r, ¿sí?, gamma está en la dirección z. Por r, ¿sí?, está en la dirección tangente. Esto nos da un vector en la dirección tangente. Gamma es la derivada segunda de θ respecto de t dos veces, r tiene módulo r, así que justamente se corresponde, con este término. Omega por r, este es un producto vectorial. El problema que tenemos con el producto vectorial es que a veces nos confundimos, ¿sí? Si yo tengo un vector, lo multiplico por sí mismo, hago omega por omega, yo sé que va a dar 0, porque el área del paralelogramo formado por esos dos vectores da 0. Pero el producto vectorial, ¿sí?, acá este no es nulo, es distinto de 0. ¿Por qué? Porque hay un orden en el producto vectorial, ¿sí? Siempre se hace de derecha a izquierda, ¿sí? Primero se hace este producto y el resultado de este producto se hace con este. Entonces, no confundir, no es
digamos, no se puede conmutar acá. ¿Sí? Tienen que tener cuidado. Entonces, este producto vectorial, esto, omega por r, daba en la dirección tangente. ¿Sí? Era la velocidad. Y hacer omega por la dirección tangente nos da un vector entrante paralelo a r entrante. Esto es el otro término que tiene derivada de θ respecto a t al cuadrado por r. Entonces, esta es una forma fácil de poder escribir rápidamente la aceleración angular. Bien. Entonces, tenemos, perdón, tenemos que un movimiento circular tiene la posición, el vector velocidad y el vector aceleración tangencial va a tener una componente en la dirección tangencial, en la dirección de b, y una componente en la dirección normal. Perdón. Ahora, vamos por... ¿Qué hace? Vamos a hablar de estos dos términos, antes de seguir. ¿Sí? Un poquito. ¿Qué hace la aceleración normal? ¿Qué hace la aceleración tangencial? ¿Qué es lo que está afectando? Supongamos entonces ahora un caso. Supongamos que la aceleración tangencial vale 0. O sea, la aceleración angular vale 0. Es lo que es decir que este ángulo, ¿sí?, se está moviendo con una velocidad angular constante. Lo que ustedes llaman movimiento circular uniforme. Este ángulo, este vector está dando vueltas, ¿sí?, y lo que tarda, el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta entera, es constante. En esa situación, cuando esto vale 0, ¿sí?, vean que la velocidad, el módulo de la velocidad no va a cambiar. Lo que cambia es su dirección. ¿Tá? Lo que cambia es su dirección. Y bien, esto significa que la aceleración normal, lo único que está cambiando, no puede cambiar la rapidez. Lo que puede cambiar es la dirección del vector velocidad. Ahora, vamos a la aceleración tangencial. ¿Sí? Yo tengo una aceleración angular, lo que significa, ¿sí?, que la velocidad me está cambiando. La velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿sí?, si me cambia la velocidad angular, porque tengo aceleración angular, me va a cambiar la velocidad lineal. Me cambia el módulo, la rapidez con que estoy haciendo. Así que este término aceleración tangencial, lo que me cambia, no actúa en la dirección, ¿sí? Trabaja sobre sobre la rapidez, sobre el largo del vector posición, ¿sí? La intensidad del vector velocidad, ¿sí? Así que este término de aceleración tangencial cambia fundamentalmente, ¿sí?, el largo del vector velocidad, mientras que la aceleración normal cambia la dirección del vector velocidad. Eso hay que tener algo en cuenta porque es bastante útil. ¿Y dónde viene la utilidad? ¿Sí? Cuando queremos trabajar con movimientos generales, curvilíneos. ¿Sí? Si tenemos un movimiento curvilíneo, por ejemplo, ¿sí?, y en un instante de tiempo su velocidad vale 0 y su aceleración es distinto de 0, sabemos que el desplazamiento infinitesimal va a ser muy parecido a lo que ocurre cuando tengo un movimiento de trayectoria rectilínea. ¿Sí? Hagan la cuenta, pongan velocidad 0 y a una aceleración en la dirección, por ejemplo, I. Entonces, el primer desplazamiento, primer desplazamiento infinitesimal va a ser, ¿sí?, en la dirección I. No puede ser de otra forma. O sea, va a ser paralelo a este vector. Lo mismo si yo sumo que la velocidad es no nula y la aceleración vale 0. En este caso, el primer desplazamiento va a ser siempre, se va a comportar como si fuese algo de línea recta, ¿sí? Va a tener
¿sí? Dirección del vector velocidad. Ahora, cuando la velocidad y la aceleración son paralelos, ustedes ya sabían que el movimiento era rectilíneo. O sea que estos tres casos, ¿sí? Se pueden pensar como movimientos rectilíneos. Ahora, cuando el vector B y el vector A no son paralelos, ¿sí? No son paralelos y son distintos de cero, no lo puse acá, pero estoy asumiendo que ambos son distintos de cero, si no, no puedo decir si son paralelos o no. ¿Sí? Esta condición excluye a los ceros. Si B y A son dos vectores, no son paralelos, definen un plano. B y A definen un plano de movimiento. Y ese plano de movimiento, ¿sí? Ese plano de movimiento va a ser todo el movimiento va a ocurrir dentro de ese plano. Obviamente, esto estamos hablando en forma instantánea. Si esto es difícil, A te puede cambiar su expresión, ¿sí? El plano de movimiento, que yo lo puedo tener definido para un instante, ¿sí? B y A cambian y va a ser otra cosa distinta, ¿no? El plano de movimiento es una idea muy interesante cuando se va a mantener constante. Si no se mantiene constante, pues también sirve, ¿sí? Tener idea cuál es el plano de movimiento. El plano de movimiento es un plano definido por B y A. Por suerte, ¿saben qué? Nosotros en Física 1 vamos a trabajar generalmente con planos de movimiento constante. No, tenemos muy pocos problemas en los cuales el plan de movimiento va cambiando instante a instante de tiempo. Nosotros en general el plano de movimiento, o sea, el plano definido por B y A, va a ser constante durante todo el movimiento. Bien, en el caso que se pueda definir un plano de movimiento, que B y A, ¿sí? Son no paralelos, ¿sí? Antes de hacer la cuenta quiero decir una cosa. Vean, ¿por qué es importante el plano de movimiento? Porque yo un movimiento cualquiera lo puedo pensar en un instante como si B no es paralelo a A, que ocurre en un plano, en el plano de movimiento. Y si pasan esto, ¿sí? Que ocurre en una recta. Es decir, yo puedo descomponer un movimiento en un plano y un movimiento en una línea recta. Y ahora van a ver, ¿sí? Que el movimiento del plano se puede simplificar por algo bastante más simple. Escribir algo más simple. Bien. Entonces, bien, ¿cómo defino este plano de movimiento? Es un plano definido por el vector B y el vector A. Vean que el vector B y el vector A lo necesité definir a partir de un sistema de coordenadas puestos previamente. O sea que digamos, yo tengo B y tengo A, puedo definir el plano de movimiento. ¿Sí? Este plano de movimiento es válido para ese instante de tiempo. Puede cambiar. ¿Sí? Ya los digo, nosotros vamos a trabajar con plano de movimiento constante, pero la idea es que instante a instante de tiempo ese plano de movimiento, ¿sí? Puede ir cambiando. Nosotros podemos desarrollar un sistema de coordenadas, ¿sí? Definido en base a este plano de movimiento. Es lo que se llama sistemas de coordenadas intrínsecos. Bien. El sistema de coordenadas intrínsecos, ¿dónde está el punto de referencia? En el punto de la partícula. Donde está la partícula, que es donde nace el vector B y el vector A. Sí. ¿Cuáles son las direcciones y las generatrices, las generadas por el vector B y el vector A? El vector B y el vector A definen este plano. Así que hay una normal al plano, ¿sí? Perpendicular al plano. La otra dirección van a ser dos direcciones incluidas dentro de este plano. O sea, una dirección generatriz y otras, lo que se llama dirección generatriz, que es la normal al plano, y otras dos que van a estar incluidas en el plano. Esas tres direcciones, ¿sí? Con el origen puesto acá, ¿sí? En la posición de la partícula, es lo que llamamos sistema de coordenadas intrínseco. Bien, ¿cómo generamos esas direcciones? La dirección perpendicular, ¿sí? La podemos desarrollar a partir del producto vectorial entre B y A. ¿Se acuerdan que el producto vectorial, sí, me daba una dirección perpendicular al plano formado por esos dos vectores? Así que si hago el producto de B por A, ¿sí? y lo normalizo, es una de las direcciones, que le vamos a llamar binormal.
es perpendicular al plano de movimiento. Vean que este vector da 0, es nulo, cuando B es paralelo a A, B vale 0 o A vale 0. O sea, esto no tiene ningún sentido si este producto vectorial se anula. ¿Está? Porque no puedo dividir por 0. ¿Ok? Muy bien. La otra dirección que está acá está dada por el vector velocidad. Y es lo que vamos a llamar tangente. ¿Por qué? Porque es tangente la trayectoria. Versor tangente, se llama así. Que está dada por la dirección del vector velocidad. La escribí así, pero es el B sombrerito que estaba antes. ¿Sí? Es un versor paralelo a la velocidad. Bueno. Y después me queda la dirección perpendicular a esto, que tiene que estar a 90 grados de la velocidad. Bueno, ¿cómo lo calculo? Dado que esto es una terna derecha, ¿sí? Yo sé que B por T es N. ¿Sí? La dirección normal. Esta es la forma más fácil de escribirlo. ¿Por qué? Porque tengo B, tengo T, entonces puedo hacer el producto vectorial acá, que es algo fácil. ¿El versor normal? Bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? ¿Para dónde apunta este vector normal? Es este, perpendicular a la velocidad en la dirección de la aceleración. ¿Para dónde apunta la aceleración? Es este, que está acá. Bien, en este caso vamos a hacer unas cuentas para que lo puedan apreciar un poquito mejor. ¿Sí? Supongamos que tenemos el vector B y el vector A definidos en el plano de la pantalla. ¿Sí? Entonces, si hago B por A, pongan el pulgar en la dirección B, el índice en la dirección A, coloquen el mayor en la dirección perpendicular a los dos y le va a estar apuntando hacia dentro de la pantalla. Así que el vector binormal, ¿sí? Es un vector entrando en la pantalla. Obviamente porque el plano de movimiento para estos dos vectores es la pantalla. Bien, el vector tangente es paralelo a B. El vector normal, bueno, ¿cómo lo calculamos? Hay varias formas de hacerlo. Lo calculo así, porque ya tengo B y A, tengo el versor B y tengo el versor T. Vean que yo esto lo tuve que escribir en el sistema de coordenadas cartesiano que usé antes, ¿sí? Así que todas estas cuentas las puedo hacer. Me van a quedar en función de X y de Y. Bien, yo esta cuenta la puedo hacer, o lo puedo hacer de otra forma, ¿sí? Agarro, vean, tengo la aceleración. Esta es la dirección T. Entonces, puedo descomponer la aceleración en la dirección t. Proyecto en la dirección t y multiplico por t. Es lo que llamo la aceleración tangencial. Es la que me cambia el módulo de la velocidad. Sí, esta vez. Y ahora, vean que esta es la aceleración total, esta me queda la tangencial, me falta este vector, ¿sí? Para formar el vector aceleración. Este vector que está acá es lo que se llama el vector aceleración normal. ¿Sí? Porque la aceleración me queda la aceleración tangencial para la aceleración normal. ¿Se acuerdan del movimiento circular hace un ratito, unos minutos atrás? Entonces, yo puedo calcular, ¿sí? Simplemente calcular este vector como este menos este. ¿Sí? Y entonces tengo la aceleración normal, el vector verde. N es simplemente el vector aceleración normal dividido su módulo. Hacer esta cuenta. Esta cuenta es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es mi trayectoria. Este es el vector B, ¿sí? Este es el vector posición y este es el vector A. El plano de movimiento es el plano de la figura, ¿sí? El plano de la pantalla. Vean que yo tengo mi aceleración tangencial T, mi aceleración normal. Yo el movimiento en el plano lo puedo asumir, ¿sí? Como si fuese un movimiento, en ese instante de tiempo, como si fuese un movimiento circular. En ese instante de tiempo. ¿Sí? Ese movimiento circular, la trayectoria de ese movimiento, esto se llama círculo osculador, la trayectoria del movimiento circular ese que estamos imaginándonos, ¿sí? Es lo que se llama círculo osculador, este sería el centro de giro, ¿sí? El radio de ese círculo es lo que se llama radio de giro. Y entonces vean, si un movimiento se ocurre en un plano, yo puedo pensarlo como si fuese
para un instante dado de tiempo como si fuese parte de un movimiento circular. Entonces, yo puedo pensar, vean, ¿sí?, que las cosas se comportan como movimientos lineales o se comportan como movimientos circulares. Y circulares que van cambiando instante a instante de tiempo. Esta aceleración tangencial, ya les dije, es lo que hace cambiar la rapidez. La aceleración normal, ¿sí?, es lo que me hace cambiar la dirección del vector velocidad. Bien, entonces, en definitiva, con esta idea, en el sistema de coordenadas intrínseco, la aceleración la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Perdón, la posición en el sistema de coordenadas intrínseco no la puse acá porque es trivial. La posición está puesto acá, el sistema de coordenadas intrínseco, ese es el origen, la posición es el vector nulo. La velocidad la puedo escribir como v por t, donde esto es la rapidez. Y la aceleración la puedo escribir como un término en la dirección tangente, que es la derivada de la velocidad, de la rapidez respecto al tiempo, y un vector, ¿sí?, en la dirección normal, que me señala a dónde está el centro del círculo oscurador. Esta es la forma usual de por qué digamos, de escribir un movimiento usando el sistema de coordenadas intrínseco. ¿Y para qué se usa esto? ¿Por qué es interesante esto? En esencia, es interesante para cuando ustedes están haciendo vehículos autónomos. Si ustedes tienen sensores que les dan el vector velocidad y el vector aceleración, ustedes pueden saber si están acelerando o frenando. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos acelerando o frenando? Y acá, ¿sí?, con esto, midiendo esto. ¿Y cómo lo sabemos? Y bueno, porque si proyecto la dirección A en la dirección de B, ¿sí?, si el signo de la proyección es positivo, si hago A por B me da positivo, estoy cambiando, estoy con una aceleración tangencial, ¿sí?, positiva, entonces voy a aumentar el módulo de la velocidad. Si el producto vectorial entre A y B es negativo, estoy frenando. Entonces, yo puedo rápidamente con B y A, ¿sí?, saber si estoy haciendo el producto mirando nada más que la proyección de A en la dirección de T, ¿sí?, el signo de AT, ya me está dando si estoy frenando o estoy acelerando. Y eso es independiente del sistema de coordenadas seleccionado. Y además, hay algo que es fundamental. Me dice, para un vehículo autónomo es muy fácil, me dice si me estoy desviando de la trayectoria. Si yo quiero mantenerme en línea recta, ¿sí?, necesito que este vector, si quiero mantener que B y A sean lo más paralelos que se pueda, yo lo que hago es medir este vector. Si este vector, ¿sí?, es muy grande, ¿sí?, tengo problemas. A ver, veamos, ¿cómo se podría hacer? Supongamos que yo puedo calcular A sub n, porque calculo A, ¿sí?, tengo A, tengo B, puedo calcular A sub n. Y eso, como tengo la velocidad, puedo calcular este radio de giro. Si este radio de giro es muy, muy, muy grande, me da un número muy, muy grande, significa que este radio es muy grande y me estoy desviando poco, ¿sí?, porque seguiría esta trayectoria. Me estoy desviando poco. Si este radio que yo calculo es muy chiquito, significa que estoy girando muy rápido. ¿Está? Entonces, una de las formas de poder, ¿sí?, hacer que algo siga una trayectoria, además de un GPS, ¿sí?, simplemente midiendo en forma interna las cosas, es a partir del análisis de esta ecuación mirando el radio de giro. Así que es muy interesante tener el concepto de movimiento en el plano, tener este análisis de radio de giro, de movimiento en el sistema de coordenadas intrínseco. Bien. ¿Alguna pregunta?